Donald Trump es un hombre de negocios, ejecutivo, millonario y por sobre todo egocéntrico. Good morning. Today I'm very proud of myself. En el 2015 anunció su candidatura como presidente y desde que lo hizo generó miles de polémicas. Por ejemplo, en abril de 2011 puso en duda que Obama haya nacido en Estados Unidos y generó toda una campaña para que muestre su verdadera nacionalidad. Y en junio dijo que los mexicanos que van a Estados Unidos no son los mejores que tiene para ofrecer el país y probablemente sean violadores. A partir de ese momento, muchísimos medios de comunicación trataron a Trump de racista. Es un imbécil. Hay que ver la acepción del imbécil en el diccionario y verá usted que es un sinónimo de Trump. Meses después se lo invitó a Donald junto con otras celebridades como el famoso rapero Snoop Dogg al programa Roast de Comedy Central. Cuando llegó el turno de Snoop Dogg para hablar, dijo: Donald say he wants to run for president and move on into the White House. Why not? It wouldn't be the first time you pushed a black family out of their home. ¿Nunca sentiste que la política es demasiado complicada y algo en lo que no puedes opinar porque siempre parece que no te informaste lo suficiente? Muchos al sentir esto dejan de hablar sobre política, pero en realidad la política es algo mucho más simple de lo que parece y tenemos que informarnos para que no suceda lo que dijo Platón. El precio de desentenderse de la política es ser gobernados por los peores hombres. Por eso, esto es 5 hechos, política. Noam Chomsky fue un destacado investigador del siglo XX que aportó grandes descubrimientos en la teoría lingüística y ciencia cognitiva. Lo que él dice es que no nos enseñan a hablar, los lenguajes son una forma de codificar para que nos entiendan lo que ya sabemos hacer. Los humanos son entes sociales y políticos por naturaleza, porque poseemos la capacidad de liderar un grupo social. Hace miles de años, en la época de las cavernas, se vivía en compañía de otros. La primera sociedad que existió fue la familia. Con el paso del tiempo llegaron a existir muchas familias que se agruparon para ayudarse mutuamente en la recolección de alimentos y en la defensa de otras familias. A esto se le llamó tribu. En ese punto surge la necesidad de encargar a una persona de dirigir y organizar a las otras, es decir, la necesidad de un gobierno. Actualmente la política es vista como una parte no esencial de la vida personal. Uno vive, trabaja, duerme, se va de vacaciones y además vota. Pero no, esa idea está equivocada. Toda acción es política. Si yo voy al baño de McDonald's y planto un buen pino, estoy haciendo política, porque demuestro que no me importa el próximo boludo que limpia y eso produce un conflicto social con los próximos que vayan a ese baño, porque van a sentir la injusticia y probablemente actúen igual que yo. ¿Sabés de dónde surgen todos esos ideales de izquierda y derecha? El 11 de septiembre de 1789, en plena Revolución Francesa, la Asamblea Nacional Constituyente discutió un artículo de la nueva Constitución en la que se establecía el veto absoluto del rey. Esto significa que el rey iba a tener poder absoluto, y todos aquellos que estaban a favor de dicha medida se sentaron a la derecha del presidente de la Asamblea, y quienes se oponían a su izquierda. Tiempo después, esto se deformó poco a poco hasta quedar asociadas las medidas éticamente progresistas que promulgaban un cambio sociopolítico a la izquierda y aquellas que se oponían a dichos cambios a la derecha. Como es de esperarse, a la sociedad le encanta deformar las cosas a su gusto y comodidad, y hoy en día estos términos no están del todo claros para muchas personas. Tenemos los ideales de progreso, igualdad y reformismo alineados con la izquierda y los valores de orden, tradición y autoridad alineados con la derecha. Los dos dicen que promueven ideas de libertad, trabajo y justicia, pero si te pones a pensar, hoy en día la línea es muy borrosa. El problema no son las ideas, sino los políticos, que terminan siendo dos caras de la misma moneda que abusaron de esta diferenciación como campaña para luego pasarse del otro lado como si no tuviésemos memoria. Ellos juegan con tu visión individual sobre las cosas y vas a ser vos el que va a predicar cuál es el mejor, sin darte cuenta que estás siendo cómplice de un sistema que te vende dos ideas que apuntan hacia un mismo lado, transformando a las masas en los peones de un juego de ajedrez. Después de todo, la política es el arte de obtener el dinero de los ricos y el voto de los pobres con el pretexto de proteger a los unos de los otros.
La teoría que primero se pone sobre la mesa cuando se habla de lapsus lingüístico es la de Freud, que defendía que son aportaciones del inconsciente. Para el psiquiatra, los lapsus son buenas herramientas para adentrarnos en esa zona. Por eso se los considera fenómenos serios y no simples contingencias casuales. La política a algunos forros le puede resultar aburrida, así que voy a mostrar un par de lapsus para que le den like al video. De turistas españoles hacia Rusia. Estamos ya en una cifra de 500.000 turistas año. Por tanto, hemos hecho un acuerdo para estimular, para favorecer, para follar, para apoyar, para follar, para follar, para follar. Yo imagino a este tipo pensando en una buena rusa. Yo en este estoy con Zapatero igual. A veces a los hombres el cerebro nos traiciona y pasan estas cosas. Igual si quieren ver algo turbio, tienen que escuchar a Maduro. Así como Cristo multiplicó los peces y los panes. Así como Cristo multiplicó los penes. El tipo, además de que la caga, pide perdón y la vuelve a cagar. Este que vamos a ver ahora es un clásico, no podía faltar. Yo siempre que lo miro me parto. Un sistema de vuelos espaciales, mediante el cual desde una plataforma que quizás se instale en la provincia de Córdoba, esas naves espaciales van a salir de la atmósfera, se van a remontar a la estratosfera. O sea, yo entiendo que el tipo era un hijo de puta, pero para irte tan a la mierda... O sea, no te podés ir tan a la mierda, chabón. Algo raro pasa acá. Seguro lo informaron para el ojete, porque no podés ser tan hijo de puta. Sinceramente no podés. Federico Sturzenegger, un famoso economista y político argentino, estaba por tener un debate electoral transmitido por televisión, por lo que decidió tener una reunión con un asesor político, Jaime Durán Barba, que es un consultor de imagen ecuatoriano que actualmente trabaja para el partido PRO en Argentina. Lo que él le dijo fue: solo quiero que hagas dos cosas y todo va a salir bien. Primero, no propongas nada. I mean, what do you mean? I've prepared myself for 35 years to go to Congress and propose things. Segundo, no expliques nada. What do you mean? Don't explain anything. Lo más paradójico es que aunque lo contó en ese mismo debate, él siguió esos mandamientos. I say, what do I do? What do I say? Just tell that they're lying with inflation numbers or say whatever, talk about your kids. It doesn't matter. Todos los vínculos humanos se basan en la confianza y en la verdad. El tuyo con tu marido, el tuyo con tus hijos. Por eso yo creo que es absolutamente inaceptable que el gobierno nos mienta con el tema de la inflación. Y todavía más cómico, el PRO ganó las elecciones. Es sabido que los políticos utilizan estrategias psicológicas para destacar. En este hecho vamos a ver las que a mí me parecieron más interesantes. Primero que nada hay que entender qué es una falacia. Una falacia es un argumento que parece ser válido, pero no lo es. Algunas falacias se cometen intencionalmente, para persuadir o manipular a los demás. El ser humano piensa en dualidad. Esto significa que existe una parte positiva y una negativa. ¿Ganaste o perdiste? ¿Derecha o izquierda? ¿Vivo o muerto? Las 48 leyes de poder es un libro escrito por Robert Greene que leí hace unos meses. En él se demuestra cómo han manejado el poder los distintos gobernantes en las diferentes etapas históricas y la mejor manera de manejarlo. La ley número 38 dice así: pensá como quieras, pero comportate como todos los demás. Y es gracioso si miramos el Congreso de Estados Unidos, el cual cuenta con 535 personas, muy poderosas, y ninguna de ellas es atea. Bueno, no tenés que ser un genio para saber que es estadísticamente imposible. Entonces, ¿por qué es esto? Bueno, porque ellos saben el poder de la ley número 38. Pensá como quieras, pero comportate como todos los demás. Otro libro que estuve leyendo últimamente es El Príncipe, de Nicolás Maquiavelo, que era un diplomático al servicio del rey Lorenzo el Magnífico. Del libro se pueden extraer muy buenos principios, que no recomiendo para nada, pero sirven muchísimo para entender la política. Su principio número 1 dice así: la forma en que vivimos es tan diferente de la forma en que debemos vivir que aquel que estudia lo que se debe hacer en lugar de lo que se hace, aprenderá la manera de su caída en lugar de su preservación. Maquiavelo lo que está diciendo acá es: no vivimos de la manera que deberíamos vivir. Si le pregunto a la mayoría de la gente que está viendo esto, ¿vos querés ver descuidos de famosas en 20 ángulos distintos cada día por el resto de tu vida? ¿Qué es lo que la mayoría va a decir? No, eso no es lo que queremos. No deberías estar mirando esas cosas. Deberías estar educándote a vos mismo. Deberías estar leyendo Shakespeare.
Bueno, esto es lo que Maquiavelo dice. Miren, esa podría ser la forma en que deberíamos vivir, pero no es lo que de verdad está pasando. Entonces, si sos un agente de marketing, no compartas Shakespeare en el muro de Facebook, no nos importa Shakespeare. En cambio, mostrá descuidos de famosas en 20 ángulos distintos cada día y vas a tener todos los clics que vos quieras y vas a ganar un montón de dinero. Lo mismo aplica a políticos y cualquier otro campo de poder. No podés ser un político honesto, simplemente no podés. La gente se pregunta todo el tiempo, ¿por qué no tenemos políticos honestos? Porque los políticos honestos son como el agente de marketing que te comparte a Shakespeare. Vos no cliqueás en Shakespeare, vos cliqueás en descuidos de famosas. Y como un agente de marketing que comparte Shakespeare no va a tener ningún clic, un político honesto no va a tener ningún voto. Pero no estoy a favor de Maquiavelo, quien vivía bajo la frase de el fin justifica los medios, y no sé si soy solo yo, pero no creo que matar justifique mantener el poder. Igual, ¿de dónde te pensás que salen los políticos? No caen del cielo, no vienen de otra dimensión, crecieron en nuestros barrios, estudiaron en nuestras universidades y ganaron con nuestros votos. Si adaptamos la idea de Maquiavelo, ningún político honesto sería votado, ya que un político honesto, ¿qué te puede decir? Si querés crecer, no estés mirando la tele todo el día, ponete a leer libros, educate a vos mismo, trabajá con persistencia e inteligencia y capaz para cuando se esté terminando mi mandato y vaya a asumir el nuevo presidente puedan ver alguna mejoría. No, nosotros no queremos eso, nosotros queremos un político que nos diga que va a cambiar una boludez en la economía y todo va a mejorar, la plata se va a crear de la nada. Por eso los hombres movidos por ideales dejan de interesarse en la política. Yo le escapo a todo lo que se autodenomine del pueblo, esas entidades a las que la izquierda llama pueblo y trabajadores ya no existen. Derecha, izquierda, es todo lo mismo. Las elecciones y los políticos son una farsa, están colocados ahí con el fin de darnos la ilusión de que tenemos elección. No la tenemos. Quería comentarles que voy a realizar un sorteo en mis redes sociales. Voy a sortear 3 remeras de la banana rancia. A ver, las hice yo, onda no se esperen mucho, como pueden ver acá es negra con el logo de la banana. Voy a sortear una por red social, eso significa que voy a sortear una en Twitter, una en Instagram y una en Facebook. Entonces si me seguís en las 3 redes vas a tener más posibilidades de ganar. Los ganadores se van a anunciar por Twitter después de 10 días que subí el video. Digo esto porque no sé cuándo mierda voy a subir este video. El envío es gratis a todo el mundo, así que vos quédate en tu casa haciéndote una buena manuela y te llega la remera.